En esta sección revisaremos cómo realizar la configuración de entradas y salidas binarias en los controladores IntelliLite 4. Esto se realiza a través de una conexión de IntelliConfig con el controlador. Normalmente los controladores vienen con una configuración por defecto de entradas, salidas y setpoints. Sin embargo, la configuración final va a depender de la aplicación y de qué entradas o salidas necesitamos en nuestro grupo electrógeno o nuestra aplicación. Es decir, probablemente tengamos que realizar cambios a la configuración por defecto que trae el controlador. Cuando nos conectamos con IntelliConfig, vamos a ver una sección que nos muestra las entradas binarias y el estado de las mismas. Y nos muestra las salidas binarias que están configuradas y el estado de las mismas. Vemos que ya hay unos nombres o variables asignadas a algunas entradas, pero vemos que en otras dicen no usado, al igual que en las salidas. Esta configuración va a depender, insisto, de nuestra aplicación. ¿Cómo realizamos cambios en la configuración? Bueno, vamos a Controller Configuration, Controller Configuration, y una vez que seleccionamos allí, se nos va a abrir una ventana la cual nos muestra diversas secciones o diversas pestañas, entre ellas módulos, I/O Configuration, y en esta pestaña de I/O Configuration es donde vamos a realizar la configuración o cambios en nuestras entradas y salidas. Por ejemplo, al seleccionar esa pestaña vamos a observar que tenemos entradas binarias, salidas binarias, entradas analógicas. Nos vamos a enfocar de momento solo en las entradas binarias y las salidas binarias. Seleccionamos entradas binarias y vemos que ya podemos maximizar y vemos que ya está el listado de todas las entradas disponibles. Entre ellas vemos que ya hay entradas 1 y 2, entrada 3 tal vez, ya tienen una configuración. Por ejemplo, tenemos la entrada binaria 1, está configurada como GCB Feedback y esta es una entrada configurada como el contacto de posición del interruptor principal del generador, por ejemplo. En este caso vemos que la entrada binaria tiene un nombre y tiene una función asignada. En este caso, la función que tiene asignada es GCB Feedback, es decir, va a cumplir la función del estado de posición del interruptor del generador. Y vemos que tiene una selección de contacto, es decir, dependiendo del comportamiento o el contacto de ese circuito asociado a esa entrada, entonces vamos a definir si se va a usar un contacto normalmente cerrado o un contacto normalmente abierto. Vemos también que las entradas tienen una opción de seleccionar una protección asociada a la misma. Ya vamos a ver de qué trata eso. Así como también tenemos, por ejemplo, para la entrada binaria 2, tenemos MCB Feedback, por ejemplo, en aplicaciones en las cuales estamos recibiendo estado de posición del interruptor de la red, por ejemplo, y estamos controlando también ese interruptor. Entonces vamos a tener como entrada binaria, podemos configurarle la función lógica asociada al feedback de ese interruptor. Por ejemplo, podemos configurar una entrada llamada bajo nivel de combustible, bajo nivel de refrigerante, por ejemplo, low coolant level. Tal vez esa función tal vez no tengamos una LBI o una función lógica asociada a ese nivel de refrigerante, pero queremos crear una protección para ese. Por ejemplo, tenemos un contacto asociado al nivel de refrigerante, contacto puede ser normalmente abierto, un contacto normalmente cerrado, y queremos establecer una protección para ese contacto. Es decir, cuando se active, le queremos asignar una protección. Entonces podemos asignarle un nombre y seleccionar una protección para la activación de ese contacto. Podemos decir un tipo de protección, sea una advertencia, que tenga un nombre establecido cuando vaya a aparecer esa alarma, cuándo debe estar activo. Tenemos varias opciones. El tipo de bloque para cuándo va a estar activa esta protección, puede ser todo el tiempo, puede ser solo cuando el motor está corriendo, si se va a mostrar en el histórico de eventos, etcétera. Podemos añadir incluso un time delay para la activación de esa protección y presionamos OK. Una vez que esto se realiza, entonces esa entrada binaria va a tener asociada una protección. Vemos acá que esa entrada binaria, a pesar de que no tiene una función asignada, tiene una protección asignada. Es decir, podemos crear protecciones customizadas en base a una entrada binaria desde el menú de
configuración de entradas y salidas. Por ejemplo, tenemos otra entrada binaria acá. Por ejemplo, la entrada binaria 4. Vemos qué función lógica podemos asignarle. Es decir, pudiese ser una parada de emergencia adicional. A pesar de que estos controladores cuentan ya con una entrada dedicada para parada de emergencia, pudiésemos tener un contacto adicional de parada de emergencia que queremos cablearlo como un backup a esa señal de parada de emergencia. Podemos asignarle la función de parada de emergencia y dependiendo del tipo de contacto, por ejemplo, tenemos un contacto normalmente cerrado. Es decir, que cuando se abra esa entrada va a haber un cambio y se debe activar la parada de emergencia. Entonces, hemos configurado de esta manera una entrada binaria como parada de emergencia. Le hemos asignado la función lógica parada de emergencia. Pudiésemos también crear una entrada binaria, vamos a llamarlo, suponiendo que tenemos un tanque de reposición de aceite y queremos monitorear, ver que cuando alcance un nivel bajo, tener disponible ese bit, un bit asociado a la activación de ese nivel. Podemos luego, si queremos, no asignarle una función ni una protección, pero hemos creado esa variable para ser utilizada posteriormente, por ejemplo, en un editor de PLC. Tenemos un editor de PLC en el cual podemos usar esa entrada binaria y la podemos tomar como low oil level. Es decir, es una entrada binaria a la cual no le hemos asignado ninguna función, ninguna protección, pero la estamos tomando a nivel de datos, a nivel de valores binarios y la vamos a utilizar en, por ejemplo, en una lógica de PLC. Volvemos a la configuración de entradas y salidas. Vamos ahora a la configuración de salidas. Cuando vamos a la pestaña de salidas binarias, vemos que, por ejemplo, viene por defecto algunas salidas, por ejemplo, salida del arranque, la salida del solenoide de combustible, señal de control de apertura y cierre de interruptor del generador, señal de apertura y cierre del interruptor de la red. Y podemos ver que para cada salida tenemos un nombre asignado y tenemos una fuente, un source que activa esa salida y el tipo de contacto o tipo de activación que va a tener esa salida. Por ejemplo, siempre en las salidas vamos a necesitar una fuente, asignarle una fuente o un source para activación de esa salida. Es decir, va a haber un valor binario que va a activar o desactivar. Va a haber algo lógico que me va a activar esa salida física o la va a desactivar. Por ejemplo, esta salida, la salida binaria 2, tenemos, la llamamos fuel solenoid o solenoide de combustible y la función que la activa es la función lógica o la salida lógica de fuel solenoid del controlador. Podemos ver, por ejemplo, la salida de control de interruptor. Vemos que la fuente de activación o el valor lógico que activa esa salida física, en este caso es la señal asociada a la apertura y cierre, la señal de control de interruptor, pudiésemos decirlo. Vemos que hay salidas que no están siendo usadas, por ejemplo, esta que está acá abajo. Podemos darle un nombre y, es decir, podemos crear una nueva salida o podemos activar una nueva salida en base a una nueva condición. Por ejemplo, podemos tomar una fuente, por ejemplo, tenemos una salida customizada de PLC, le podemos cambiar el nombre. Podemos llamarlo Oil Pump Start. Y va a ser una salida que va a estar activada por una lógica customizada en el PLC. Podemos hacer una lógica que active el arranque de una bomba de aceite. Es decir, tenemos un tanque de reposición de aceite y vamos a llenar ese tanque en base a una lógica de PLC. Bueno, ya creamos nuestra condición lógica y esa condición lógica la hemos vinculado a una salida binaria del controlador. Podemos, si hay una salida que no la vamos a utilizar, es decir, el controlador viene por defecto con algunas salidas configuradas, pero si hay alguna que no vamos a utilizar, podemos seleccionar acá y remueve esa salida y me la muestra como no usada. Es decir, tenemos bastante flexibilidad en cuanto a la configuración de entradas y salidas. Siempre que recibimos nuestro controlador, debemos realizar la configuración de entradas y salidas en base al sistema en el cual estoy instalando el controlador. Me tocará remover algunas funciones o salidas que no estoy utilizando,
que no aplican en mi sistema y habrán otras entradas o salidas que debo añadir para hacer funcionar mi sistema.